me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso
Muy buenas noches. Es un verdadero placer estar con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Padre, te doy gracias por la oportunidad que tú me concedes, Señor, en esta noche de poder compartir este mensaje. Quiero pedirte, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que tú bendigas a cada uno de los miembros de este equipo de trabajo, el Ministerio de Alabanza. Oro por cada persona que a esta hora están sintonizando este programa por medio de estas redes sociales, estos medios de comunicación que nos permiten, Señor, poder transmitir el mensaje de tu palabra. Bendecimos sus hogares, sus familias, que los anhelos y propósitos que ellos tienen en sus corazones se cumplan según tu voluntad. Padre, bendícenos, guárdanos en la cuenca de tu mano. Protégenos, Señor, y permite que la luz de nuestro Señor Jesucristo nos dé el entendimiento, la sabiduría, la revelación de las Escrituras, de tu preciosa palabra. Esa palabra que tú dices que es viva y es eficaz. Amado Dios, gracias. Gracias por este tiempo tan especial. Gracias porque nos permites llegar con el mensaje de tu palabra a todas estas maravillosas personas que esta noche nos sintonizan. En nombre de los Centros de Formación de Líderes en FOL y su iglesia Rey David en la ciudad de Tuluá, los saludamos cariñosamente. Y para nosotros es un verdadero gusto poder transmitir estos mensajes que traen una luz de esperanza a una sociedad que necesita urgentemente del amor de Dios. Queremos en esta noche hablar de un tema titulado Dos personalidades. Vamos a hablar del profeta Elías. En el Antiguo Testamento, Elías se constituyó en uno de los hombres más importantes y usados por el Señor en los tiempos del rey Acab, en los tiempos donde hubo sequía, donde el pueblo se había apartado de Dios y se habían convertido a los ídolos y adoraban a Baal. Cuando leemos la historia de Elías, podemos observar la enorme enseñanza que Dios nos transmite a través del profeta Elías. En Primera de Reyes, en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 19, iniciando en el versículo 4, dice este pasaje de la Biblia. Repito, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Está hablando de Elías. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Quiero en esta noche profundizar en las dos personalidades del hombre de Dios. Queremos hablar de la parte humana y la divina en el profeta Elías. Si nosotros hacemos una lectura minuciosa, porque la Biblia hay que leerla minuciosamente, detenidamente, por eso el Señor dice que hay que meditar en su palabra, vemos que Él se fue. Él se fue. ¿Qué había ocurrido en este capítulo? Elías había huido. Nosotros sabemos que él fue perseguido por una malvada mujer llamada Jezabel, que había prometido que lo iba
a matar. Entonces Elías dice que se fue por el desierto un día de camino, vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Aquí está la parte humana del profeta, deseando morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Aquí lo expresa, deseando morirse, dice el versículo número 4. O sea, el profeta, usado por el Señor grandemente, estaba pasando una de las situaciones más complejas que un ser humano pueda vivir. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que cuando una persona ha tocado fondo o está lleno de miedos, de temores, de ansiedad o quizás de angustia, desea morirse. A pesar de las situaciones difíciles, de las altas olas que se levantan alrededor de nuestras vidas, nosotros sabemos que la mano del Señor está con nosotros. Y Elías vio la grandeza de Dios. Elías fue un hombre que lo usó el Señor para resucitar un niño. Milagrosamente hubo provisión de aceite en el hogar de la viuda de Sarepta. O sea, Elías era un ungido de Dios, era un profeta. Es más, no vio muerte. Él fue arrebatado. Fue un hombre escogido. Pero este versículo 4 nos permite ver la parte humana. Deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Por eso, en determinados momentos, nosotros todos nos podemos sentir así. Quizás se nos van abajo las esperanzas, hemos perdido las ilusiones, los deseos. Una situación compleja y bien difícil nos lleva a bajar la guardia. Incluso la depresión, que es una enfermedad espiritual, puede llevar a la gente a querer morirse. Por ende, hay tantas personas que han tomado la decisión de quitarse la vida en un ataque de desespero porque no encuentran la salida. Entonces, yo quiero hablar aquí de la parte humana de Elías, de ese gran profeta de Dios, que se dio el lujo de derrotar a los 400 profetas de Baal, que tuvo el coraje de enfrentarlos y de matarlos después, y ver el respaldo de Dios. Aquí está, deseando morirse y diciéndole, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. O sea, esa era la condición que él estaba viviendo, el profeta de Dios. Pero ¿qué ocurre? Ahí no es el problema. Porque para cada situación difícil, Dios tiene una solución. Y en este caso, Elías, como dice la Escritura, era un hombre sujeto a pasiones. Lo que Dios nos está mostrando es que por muy usados que seamos, por muy hijos de Dios, vamos a tener situaciones difíciles, complejas. Quizás usted no tenga deseo de morirse, pero tal vez ha tenido momentos en que usted se le han caído los brazos, usted no quiere seguir en un trabajo, no desea continuar con una relación sentimental. Quizás puedan haber situaciones alrededor de su vida que lo han llevado al desespero, a la angustia, a la tristeza. En estos tiempos tan difíciles por los que estamos viviendo en el mundo entero a raíz de la pandemia, a raíz de tantas situaciones que hemos tenido que enfrentar, empresas que se han cerrado, hogares que se han destruido, mentes que se han confundido, pueden estar viviendo situaciones similares como las que vivía aquí el profeta Elías. Pero mire lo que dice el versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel
le tocó y le dijo, levántate, come. Un ángel. O sea, la manifestación gloriosa de Dios vino a Elías por medio de un ángel. Y ese es el deseo que Dios tiene, de decirnos a nosotros, levántate, come. Espiritualmente, comer significa comer el pan de vida que Dios nos da. Aquí está hablando de un alimento corporal. Pero cuando Dios nos envía a Jesucristo, que vino del cielo, nos lo envía como el pan de vida que descendió del cielo. Por eso es tan importante, a la luz de las Escrituras, entender que el pan nuestro de cada día, que habla la oración del libro de Mateo, está hablando del alimento espiritual que se llama Jesucristo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Yo soy el maná que descendió del cielo. Porque en el Antiguo Testamento el maná era el alimento sobrenatural que Dios enviaba sobre su pueblo. En el Nuevo Testamento, Jesús es una representación del maná. Y hoy el Señor nos está diciendo, levántate, come. No te quedes dormido. No nos podemos quedar lamentándonos por lo que pudo haber sido y no fue. Y esa es una de las palabras permanentes que siempre Dios nos habla. Levántate. Él siempre invita a su pueblo a levantarse. Obviamente, tal vez la zozobra, el desespero nos ha llevado a quedarnos dormidos. Quizás como le ocurrió a sus discípulos cuando ellos estaban en el huerto del Getsemaní. El Señor estaba pasando las horas más difíciles antes de ser apresado. Y Él les había dicho que oraran, que velaran. ¿Y qué pasó? Ellos se quedaron dormidos. Jesús les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La palabra que le envió el ángel a Elías, levántate, come. Estoy hablándoles del Antiguo Testamento, Primera de Reyes 19, para que lo tengan en cuenta. Primera de Reyes capítulo 19. Estoy hablando desde el versículo 5. Levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volvió a dormirse. La misma situación similar ocurrió en el Nuevo Testamento con sus discípulos. Él, la segunda vez, volvió a decirles, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Porque los apóstoles, dice la Escritura, que estaban cargados de sueño. Mientras el Señor Jesucristo estaba en el momento más difícil de su parte humana, esa parte humana que vivió Jesús, el Dios hombre, estaba allí orando. Porque Él sabía el momento tan crucial que Él tenía que enfrentar. Donde Él estaba diciendo, Padre, si es por mí, pasa de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino a la tuya. Y estaba decidido que el Señor Jesucristo iba a ir a la cruz, a morir por nuestros pecados. Esa es la obra más hermosa que Dios ha podido hacer por nosotros. Es una muestra de su amor. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de levantarnos. ¿De dónde? Del estado de muerte en que estábamos sin Cristo. Y nos invita a comer
ese alimento espiritual que Dios nos mandó, que se llama Jesucristo, que ellos no entendieron. En el capítulo 6 de Juan, del Evangelio según San Juan, Él les habló de comer su carne, de beber su sangre. Ellos no entendieron. Y muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Pero Dios está diciéndonos hoy lo mismo que le envió a decir a través de este ángel: levántate y come. Comió y se durmió. ¿Por qué se durmió Elías? Porque ahí está la parte humana. Estamos viendo la parte humana de un hombre de Dios. Porque Elías, no cabe la menor duda, un profeta de Dios, un hombre respaldado por el poder de Dios. ¿Cómo oró? Y hubo sequía. Y después de 3 años y medio volvió a orar y vino la lluvia. Un profeta que después le entregó su ministerio a Eliseo. Y Eliseo comprendió el poder que tenía Elías. No quería soltarse de él. Y Elías está mostrándonos el Señor a través de este contexto la parte humana. Un hombre tiene una personalidad divina y tiene una parte humana, ¿cierto? Es importante conocer eso. Y en el versículo 7 del capítulo 19 dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo mismo que el Señor Jesucristo volvió por segunda vez y le dijo a sus discípulos que velaran y oraran. Lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. O sea, ya el Señor le había puesto a Elías que tenía que cumplir un propósito. Y Dios nos está diciendo en este momento que tenemos que levantarnos de donde estamos dormidos, porque hay un propósito. Y el camino que Dios nos está trazando se llama Jesucristo. Por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es el camino que Dios nos ha puesto a nosotros, para que nosotros empecemos a caminar por esa senda, por esa ruta que Dios ha trazado, y empecemos a ver la obra grande que el Señor quiere hacer en nosotros. Come, porque largo camino te resta. ¿Qué pasó con Elías? Versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Eso hace Dios cuando uno le cree a Él, se levanta. Elías se levantó y fue fortalecido por esa palabra. Vino una palabra de restauración, porque el espíritu de Elías era un espíritu restaurador. Recuerden que él fue el que restauró el altar caído de Jehová, que habían derrumbado los que se habían convertido a Baal, ese dios pagano. Entonces, aquí se fortaleció con aquella comida. Espiritualmente, nosotros nos fortalecemos con el alimento que Dios nos manda. Por eso Jesucristo nos está diciendo que Él es el pan de vida, que el que come de esta carne y bebe de esta sangre no morirá, porque es el verdadero alimento. Nosotros tenemos que fortalecernos en la comida que Dios nos mandó. Y el alimento que vino del cielo se llama Jesucristo, el pan de vida. Por eso Él dice: yo soy el pan de vida. Entonces, caminó 40 días, 40 noches. ¿Hasta dónde? Hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Y sabe por qué él caminó hasta el monte Horeb? Porque el monte Horeb representa la presencia de Dios. El mismo lugar donde Moisés se encontraba con nuestro Dios. Eso hace el hombre que se levanta. El hombre que se levanta con el poder de Cristo, fortalecido por el poder de sus palabras, es un hombre que se encuentra en una relación personal con Dios. Eso produce el espíritu de nuestro Padre Celestial. Vida espiritual, para que nosotros lleguemos a Él. Y aquí en el capítulo 19, versículo 9, que allí se metió en una cueva. Dice que se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías?
En una cueva se metió Elías. Tal vez estaba cansado, fatigado, 40 días, 40 noches. Hizo una estación ahí en esa cueva, ¿cierto? ¿Y qué le respondió Elías? Le dijo: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. O sea, había un celo en el corazón de Elías de ver cómo los hijos de Israel habían cambiado la gloria de Dios, la gloria de ese Dios que se manifestó sacándolos de la esclavitud del pueblo egipcio y llevarlos a la tierra prometida, y a lo largo de la historia abandonaron a su Dios y levantaron altares a un Dios ajeno como Baal y a los dioses ajenos, porque fueron muchos dioses que ellos adoraron. ¿Qué haces aquí, Elías?, le dice el Señor. ¿Qué haces aquí, Elías?, le dijo Jehová. Entonces él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Han dejado tu pacto. Como quien dice, se han alejado de ti. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Volvemos a ver aquí la parte humana. La parte divina se levantó. O sea, la condición divina de Elías se ve cuando se levantó, caminó 40 días, 40 noches, se fortaleció con este alimento espiritual que Dios le mandó. Pero tiene un momento en que se ve encuevado. Tiene un bajón espiritual, por así llamarlo. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, aquí está manifestando el Señor por medio de las Escrituras la condición terrena que tenía Elías. Y no es porque anduviera en pecado. No es porque Elías haya dejado de ser un hombre de Dios. Simplemente aquí sale a aflorar la parte humana que todos nosotros tenemos. Por muy espirituales que seamos, por muy hijos de Dios que seamos, que tengamos fe, hay momentos en que nuestras fuerzas caen, en que nos vemos limitados, imposibilitados de levantarnos, pero ahí está la mano poderosa de Dios. Si usted está pasando por situaciones que se levanta, que cae, que vuelve y se levanta y vuelve y se cae, pues tiene una promesa. Mire lo que pasó aquí, versículo 11. ¿Cuál fue la promesa? Mire lo que le dijo el Señor. Le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. O sea, un hombre de Dios, como Elías, que se sentía con temor de que le iban a quitar la vida, porque lo estaban acechando para matarlo. Dios le da una palabra y le dice: ponte en el monte delante de Dios. Y eso es lo que hoy Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cuál es el monte? Representa su presencia, ese lugar secreto. Porque acuérdense que Moisés subía al monte Horeb a tener una comunión permanente con el Señor. Lo mismo pasaba con Elías. Era un hombre que tuvo una relación íntima con el Señor. Y aquí le dice Jehová: sal fuera y ponte en el monte, ponte en el monte delante de Jehová. Vino la presencia de Dios a Elías para que él se levantara. Versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro. ¿Sabe qué había pasado? Algo sobrenatural había sucedido. Versículo 11. Sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Cualquiera puede decir:
¿El Señor lo abandonó? No, no. Hay situaciones donde Dios nos dice, yo estoy contigo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es por fe creer que Dios nos está respaldando. Yo tengo la promesa de que Él nos dijo, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Jesucristo dijo, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso fue su promesa, y con base en esas promesas nosotros sabemos que Dios camina con nosotros. Y no es que Él no esté, está con nosotros. Lo que pasa es que hay situaciones que el ser humano tiene que enfrentar, el hombre de Dios, y que tiene que saber que Dios está allí, que no es un asunto de emociones, que no es algo almático, que es algo evidentemente de fe, porque el justo por la fe vivirá. Nosotros tenemos que levantarnos y comer el alimento espiritual que Dios nos garantizó que ese era el alimento que nos sostendría. Por eso dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios produce vida espiritual. Y todo esto que sucedió, este terremoto, todos esos vientos, todas esas situaciones pueden representar las distintas dificultades que nosotros como hijos de Dios tenemos que enfrentar. Pero tenemos que estar convencidos que Él está con nosotros. No temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Esa es una promesa de aliento, escrita por el profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 10. Aquí está manifestando el Señor que Elías estaba pasando por una situación difícil. Era un hombre de Dios, Dios no lo iba a abandonar. Dios lo respaldó permanentemente. ¿Qué tal el respaldo de Dios cuando él, ante 400 profetas de Baal, con ese sacrificio, ellos vinieron, sacrificaron, trajeron su sacrificio y ellos empezaron a danzarle a su Dios, y Elías jocosamente se burlaba, decía, sigan orando, a ver, tal vez es que ese Dios se durmió. Es hasta jocoso ese relato histórico de Elías. Y finalmente viene Elías con esa fe, esa palabra de confianza, coloca el sacrificio, hace un círculo con agua y le dice, bueno, el fuego que realmente sea el primero en encenderse el sacrificio, ese es el verdadero Dios. Obviamente, Dios tenía que respaldar porque era un hombre de Dios. La fe que tuvo Elías, ¿para qué? Para primero restaurar el altar. Segundo, para sacrificar a Dios. Y tercero, tener la fe de hacer lo que hizo. Hasta mojado se quemó el sacrificio del Señor. Ese es uno de los relatos hermosos. El respaldo de Dios. Pero aquí estamos viendo el Elías en su parte humana. Digamos, en su debilidad. La adivina el respaldo de Dios ante la situación que vivió con los profetas de Baal. Y aquí vemos la parte humana. Y dice aquí que cuando lo oyó Elías, porque mire lo que pasó. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado, porque así es el Señor, apacible y delicado su amor. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciéndole, ¿qué haces aquí, Elías? ¡Qué hermoso! ¿Qué haces aquí, Elías? Es como cuando Dios le dice, ¿por qué te sientes derrotado? ¿Por qué tienes temor? El Señor permanentemente nos dice, ¿por qué estás abatido? ¿Por qué se te cayeron los brazos? No podemos desconocer que todos hemos pasado por situaciones como las que vivió Elías. Esa parte humana, cuando hemos sentido que nuestras fuerzas se han perdido, quizás la fe se ha menguado, los deseos de permanecer en Cristo, por la parte humana. Pero viene una palabra de consuelo, una palabra que nos levanta espiritualmente y nos dice, ¿qué haces aquí, Elías? Lo mismo puede estar diciendo Dios, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás de esa manera? ¿No sabes que yo soy tu Dios? ¿Que te esfuerzo?
y que siempre te ayudaré. Versículo 14. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Vuelve y le dice lo mismo al Señor. Le dice: Señor, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Increíble, increíble, me encanta esta parte. Y es esa oración que quizás uno a veces hace en el clamor del Señor, esa petición exclusiva, cuando uno le dice: Señor, ¿qué hago ante esta situación? Me siento decaído, no tengo ánimos, he perdido la confianza en ti, mi fe ha menguado. Porque uno tiene que ser muy sincero con Dios. Por eso Él nos está invitando a que nosotros nos presentemos delante de Él con un rostro descubierto, con un corazón abierto, para reconocer nuestras faltas, nuestras culpas, nuestras debilidades. Aquí están las debilidades de Elías. Un hombre de Dios. Tan de Dios fue Elías que en la transfiguración, el encuentro sobrenatural que vieron los apóstoles, donde Jesús, sus vestidos resplandecían, ¿quiénes aparecieron? Moisés y Elías. Este Elías que nos está mostrando su parte humana, sin dejar de ser un hombre de Dios. Y quizás sus fuerzas habían caído, estaba temeroso por la muerte, pero Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y me gusta esto, y me encanta, porque seguramente el Señor muchas veces nos dirá: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás abatido? ¿Por qué estás desmotivado? ¿Por qué estás triste? Yo estoy contigo, yo estoy para ayudarte, yo soy tu Dios, mi mano no se ha cortado, mi espíritu va contigo. Esas son palabras de aliento cuando nosotros hemos perdido la confianza o hemos decaído. Por eso yo estaba estudiando esta parte, o la estaba meditando mejor, y veía un hombre de Dios mostrándonos lo divino y lo terrenal, lo humano. Entonces era un hombre que tuvo deseo de morirse, que le dijo a Dios que le quitara la vida, estaba metido en una cueva. Este era Elías. Y le dice en el versículo 15, mire lo que le dijo el Señor Jehová, Jehová de los ejércitos: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. ¿Sabe qué le dijo? Levántese, vuélvete por tu camino. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que tenemos que levantarnos, volver a Él. Si usted ha sido un cristiano que ha perdido la vocación del llamado de Dios, vuelva al camino. ¿Qué tiene que hacer usted? Levantarse en oración, en súplica. Por eso el Señor nos está motivando: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí está la respuesta del Señor: me ungirás. Lo envió a ungir al rey Hazael y a Jehú. Bueno, ahí sigue el relato. Y luego viene el llamamiento de Eliseo. En la Segunda de Reyes, vamos a Segunda de Reyes, en el capítulo 2, versículo 11, vamos a ver algo maravilloso que le pasó a Elías. Y aconteció que yendo ellos, ¿quiénes eran? Eliseo, sucesor de Elías. Elías y Eliseo. Él le dijo, mira lo que pasó aquí, estamos en el versículo, Segunda de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos y hablando aquí, un carro de fuego
con caballos de fuego, apartó a los dos, o sea, a Eliseo y Elías, y Elías subió al cielo en un torbellino. Fue arrebatado. Fue arrebatado. Subió al cielo, no vio muerte. Esta es una tipología de rapto, del arrebatamiento de un hombre de Dios. Elías subió al cielo en un torbellino. Como el pueblo de Dios va a subir al cielo en un abrir y cerrar de ojos. Porque es la promesa que el Señor Jesucristo le ha dado a su pueblo, a los ungidos, a los escogidos de Dios. En un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que están con vida serán arrebatados en las nubes. Un tipo de arrebatamiento está manifestado acá en el versículo 11. Un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Aquí vemos un hombre que recibe un llamado de Dios. Esta es la parte divina de Elías. Fue arrebatado. ¿Qué hizo Elías? Hizo prodigios. ¿Qué hizo Elías? Ejecutó el poder de Dios, se manifestó el poder de Dios. Tenía un manto. ¿Qué ese fue el manto que heredó Eliseo? ¿Ese manto qué representa? Para ellos los profetas del Antiguo Testamento representaba autoridad y poder. Ese manto representaba también realeza. ¿Sabe qué representa también ese manto? El llamado de Dios. Es ese manto espiritual que Dios nos da. Vamos al Nuevo Testamento, al capítulo 5 del libro de Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 17. Habla de Elías, el apóstol Santiago. Dice así: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Por qué el apóstol aquí habla de Elías? Porque nos está mostrando un hombre de oración. Un hombre que a pesar de sus situaciones humanas, no dejó de creer en Dios. ¿Quién era Elías? Que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué simboliza eso? Era un hombre común y corriente. Elías. ¿Cuál era la diferencia? Que era un hombre escogido por Dios. Sujeto a pasiones como las nuestras. Esto quiere decir un hombre susceptible. ¿A qué? Susceptible de los mismos pecados y faltas que nosotros. Yo quiero que eso lo tengamos muy presente y es muy conveniente que nosotros podamos entenderlo. Mire, Elías era un hombre común y corriente, sujeto a pasiones como las nuestras. Esto quiere decir susceptible de los mismos pecados y faltas que nosotros podemos tener. Ahora, sin embargo, el propósito de su vida de Elías era de servir a Dios. Ese era el propósito en la vida de Elías. De servirle a Dios y agradarle a Él en todo. Tanto así que Dios se lo llevó sin ver la muerte. En los aspectos que vimos del Antiguo Testamento, donde vimos que se quedó dormido, ¿cierto? Que se metió en una cueva, vino una palabra de Dios a un hombre que tenía, en el momento en que estaba pasando por esas situaciones, develando la parte humana, la fragilidad, la imperfección y la debilidad que nosotros como hijos de Dios podemos tener.
Pero el poder de Dios nos habla hoy por medio de la Escritura, que Él quiere que nos levantamos, que comamos espiritualmente. El Señor quiere que nosotros no nos metamos en una cueva. ¿Qué representa la cueva? Escondidos, llenos de temor, llenos de miedo. Él le dijo al ángel, ponte delante de Jehová. ¿Y dónde fue Elías? Al monte Oreb, a la presencia de Dios. Entonces, quiero decirles que nosotros tenemos, como hijos de Dios, como siervos del Dios viviente, dos personalidades, la humana y la divina. Vemos la humana en Elías y vemos la divina. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Poder entender que en medio de estas situaciones, de esta ambivalencia que podamos nosotros vivir, está el brazo poderoso de Dios para decirnos, levántate, come, no te metas en esa cueva, ponte delante de mí. Y Dios nos va a levantar, como levantó a Elías en un torbellino. Qué maravilloso fue Elías. Restauró el altar de Dios, sacrificó a Dios y tuvo oraciones de fe. Esa es la parte más sobresaltable de Elías, la parte humana. Y aquí estaba hablándonos el apóstol Santiago, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. ¿Qué está diciéndonos el Señor en esta parte final? No importa por las situaciones que tengas que enfrentar, no puedes dejar de orar. En 1 de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. No podemos dejar de orar, orar constantemente. Esa es la clave para nosotros poder levantarnos en la parte humana a lo divino. Esta historia de Elías debe fortalecernos a nosotros y llevarnos a entender que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y le dijo, levántate y ve, tengo un trabajo para ti, toma un camino. Fue a ungir a dos reyes que él le dijo. Elías es un hombre de Dios. Si usted es un hombre de Dios, hablo el género, hombre o mujer, aprópiese de esta promesa, de esta palabra. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. Dios nos está invitando a la oración, a que tengamos nosotros el hábito de la oración. Por eso en esta noche yo quiero orar. Quiero pedirle al Espíritu de Dios que me permita orar por ustedes para que se despierte en todos nosotros ese anhelo y ese deseo de buscar el monte Oreb, el lugar secreto, la presencia de Dios. Padre, yo te doy gracias porque por medio de esta palabra tú nos estás invitando, Señor, a buscar tu rostro, a estar en tu presencia. Vemos cómo el profeta Elías tuvo situaciones difíciles en su vida. Deseaba morirse. Llegó inclusive a decirte, quítame la vida. Pero nosotros vemos que a pesar de todas esas situaciones que él vivió, de todos esos momentos humanos que él tuvo que enfrentar, tú lo usaste grandemente. ¿Por qué? Porque él tenía autoridad, porque tenía realeza, porque tenía poder, porque tú le habías hecho un llamado a él. Por eso Elías tuvo el poder y la autoridad de hacer prodigios, de manifestar la gloria tuya, Señor. Sin embargo, nosotros sabemos que como hijos de Dios, así como Elías, somos vulnerables. Y a veces somos invadidos, Señor, por emociones.
Quizás hay momentos en que nos dormimos, en que nos metemos en una cueva espiritual. Pero tú nos estás diciendo permanentemente que nos levantemos, que nos fortalezcamos en el poder de la oración, que podamos comer el alimento espiritual que tú nos has enviado. Por medio de esta palabra podemos restaurarnos, podemos tener tiempos para estar más en comunión contigo, en tener esa relación íntima que tú nos estás invitando a tener. Yo quiero invitarlos en esta noche para que esta palabra nos lleve a reflexionar en torno a la fragilidad, a la imperfección y a la debilidad que como hombres tenemos nosotros, que somos vulnerables, que somos invadidos por emociones, pero que finalmente tu palabra nos dice: ¿qué haces aquí? Levántate, esfuérzate y sé valiente, que yo te ayudo. Gracias, Señor Jesucristo, por permitirnos compartir tu palabra. Es una gran bendición poder leer estas historias sagradas, donde tú por medio de estos escritos, nos enseñas. Muy agradecido estoy contigo, Señor de la gloria, porque me permites poderlas compartir los miércoles a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. A todos ustedes, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Si el Señor lo permite, el próximo domingo estaremos con ustedes a las 10 de la mañana a través de los centros de formación de líderes en FOL, Iglesia Rey David. Bendiciones para todos. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo hundido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos se partan en dos, inúndanos en el desierto, broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Santísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Santísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Vamos, cielo, levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón.